Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes la continuación de los dos devocionales anteriores para concluir, por fin, hoy vamos a concluir con el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así que, sin más preámbulo, vamos al texto. Aquí está en la pantalla, lo tengo en Nueva Traducción Viviente, yo lo voy a leer en Reina Valera 60. Voy a ir mencionando uno por uno los versículos para que se vayan ubicando y vean las diferencias, las riquezas que nos da ir compartiendo estas dos versiones. Entonces dice el versículo 36, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Voy al versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y él nos mandó, escuche esta palabra, y él nos mandó que predicásemos o que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este texto está, hasta ahí vamos a detenernos un momentito. Este texto está fabuloso porque nos está dando el centro de lo que es el Evangelio. Muchas veces pensamos, el Evangelio es como una serie de versículos bíblicos seleccionados con anticipación que se repiten uno tras otro y como que van tomando sentido para que estos textos pues al fin digan el Evangelio. No, mis amados hermanos, el Evangelio no es una serie de textos. Yo estudié el libro Sin Palabras, yo estudié, ahorita se me viene en la mente evangelismo explosivo y el camino a Romanos, el camino de Juan y algunas otras formas que nosotros le llamamos el Evangelio. Pero déjenme decirle una cosa, el Evangelio no es una serie de textos alineados como dando coherencia a una historia. El Evangelio es Jesucristo encarnado, es Dios viniendo a la tierra y ofreciendo su vida por nosotros. Lo puedes decir con una línea de textos debidamente articulados y elaborados, lo puedes decir con una historia, lo puedes decir con una canción, lo puedes decir con tu vida misma. El Evangelio es un mensaje más allá que un libro, más allá que una religión, más allá que una denominación. Y me parece que en este discurso, allá en la casa de Cornelio, Pedro está dando los elementos históricos, teológicos, sustentables de lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio gira en torno de Cristo Jesús. La historia de Cristo es el Evangelio. El impacto de la vida de Cristo es el Evangelio. Vidas transformadas es el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. Yo un día fui a Chetumal, Quintana Roo, a predicar a una campaña de evangelismo. El pastor me invitó y yo fui a predicar y me dijo, pues vas a predicar, creo que eran 3 noches, vas a predicar el Evangelio. Entonces yo preparé mis sermones y cometí el error de predicar el Evangelio el primer día, como que diciéndole a la gente al final del discurso, si no vienen a Cristo Jesús, mañana podría ser un día en que ustedes no puedan vivir y no poder recibir a Cristo Jesús. Entonces me acordé
cuando bajé el púlpito y después en la cena con el pastor y luego caminé ahí a la orilla del malecón de la playa, y yo iba reflexionando y pensaba, si yo hubiese sido uno de los oyentes de mi primer sermón, ¿escuché buenas noticias o malas noticias? ¿Escuché sentencia? ¿Escuché dedo acusador? ¿Escuché juicio? ¿O escuché esperanza? ¿Escuché amor? ¿Escuché concordia? ¿Escuché esperanza? ¿Qué escuché? Y me puse a reflexionar sobre eso, y desde ese momento, el hermano David, yo le recuerdo, pastor Ian Chetumal, él hizo un comentario y entonces alusión sobre el evangelio es esperanza. Y desde ese momento yo cambié mi perspectiva y mi forma de predicar el evangelio. Las 2 siguientes noches yo prediqué totalmente diferente. Me dispuse en mi corazón a predicar esperanza, a predicar oportunidad nueva, a predicar buenas noticias, porque yo como predicador del evangelio le fallaba al evangelio y me acuso pecador, porque predicaba el evangelio como malas noticias, como espantando a la gente, como diciendo, pecador, si no te arrepientes te irás al infierno. Y aunque hay un punto del infierno, del cielo, del diablo, etcétera, pero en principio el evangelio es esperanza, y es lo que yo veo aquí. Ese es el discurso de Pedro. Pedro empieza hablando acerca del Jesús histórico. Dice, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, buenas noticias de la paz. Buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Escuche, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Escuche el versículo número 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo, ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Interesante que aparezca este personaje antagónico a Jesús en el discurso de Pedro en la casa de Cornelio, cuando al parecer las personas que lo están escuchando no son del extracto sociocultural judío, son gentiles, y menciona al diablo. Y dice, ¿cómo el diablo? Versículo número 38, porque Dios estaba con él. Aquí este versículo 38 como que es la esencia del evangelio. Dios vino a sanar, Jesús vino a restaurar vidas, Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y ese es el evangelio de paz y de esperanza. Versículo 39, y nosotros, fíjese cómo el apóstol Pablo dice, somos testigos, nosotros vimos, nosotros vivimos, nosotros escuchamos. Y recuerde, le vuelvo a hacer este recordatorio, el versículo clave de Hechos es 1:8. El versículo clave de Hechos, el libro de Hechos es 1:8. Y me serán testigos. Y lo vuelve a usar Pedro. Dice, nosotros somos testigos, 39, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. La muerte de Cristo Jesús es un elemento histórico inamovible de la presentación del evangelio que salva. A este Dios lo levantó al tercer día. La resurrección es un elemento inamovible de la presentación del evangelio que salva. Versículo 31, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Nosotros comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos. ¿Cuál es el tema clave de la predicación del evangelio? En torno de qué debe girar el sermón de un pastor, la propuesta de una iglesia cristiana evangélica. La historia de Cristo, los bienes que hizo Cristo, los milagros que hizo Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio que sana, que restaura. No quiero saber si es un adicto, si es un matrimonio en conflicto, si es... El evangelio tiene poder solo con mencionarlo, con decirlo tal y como es. Por eso me encanta a mí el himno bautista, aquel que dice, la historia de Cristo diremos. No necesitamos más. No hay argumentos históricos, filosóficos, humanísticos de ningún tipo que pueda hacer adición al evangelio puro de Cristo Jesús. Mire lo que dice después. Y nos mandó a que predicáramos.
¿qué vamos a predicar? El evangelio, las buenas noticias. Versículo 42, al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahí dejé mi lectura, voy a continuar con el 43, o sea, de Jesús de Nazaret, del Jesús histórico, del Jesús resucitado, del Jesús antes muerto, también resucitado, del Jesús que hizo los bienes, del Jesús que hizo los milagros, del Jesús, dice, dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en Él creyeren, recibirán el perdón de pecados. Hasta ese momento había sido como argumentación, hasta ese momento había sido como el Jesús histórico, posicionar al Jesús histórico, posicionar el evento de la muerte, posicionar el evento de la resurrección, hablar la historia de Cristo. Es ese momento, se puede basar el evangelio, que lo predicáramos. Pero entra un elemento maravilloso de la presentación del evangelio: el perdón de pecados. El perdón de pecados. Mire, y recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo no sé si usted está escuchando el sermón de Pedro, transportándose mentalmente hacia aquel tiempo. Escuche el sermón de Pedro, 3 puntos del sermón de Pedro: el histórico, Jesucristo; el muerto, Jesucristo; el resucitado, Jesucristo. Este es el sermón, esta es la historia, y ese es el perdón de pecados en su nombre. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro, todavía ni terminaba su argumentación, no sé, estaba en el clímax de su predicación, de su mensaje. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, descendió sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuál fue el elemento que hizo coincidir la voluntad de Dios al dejar caer el Espíritu Santo, la pronunciación del evangelio? La fe. Cuando las personas creen el evangelio, cuando las personas aceptan la historia de Cristo, cuando las personas dan por sentado, dan por entendido, dan por veraz la historia de Cristo Jesús, por histórica que parezca, por lejana que parezca, sigue siendo poderosa y sigue teniendo esa capacidad de salvar y de sanar gente. Y dice la palabra, mientras aún hablaba. Esto no fue cosa de Pedro. Esto no fue cosa de imposición de manos. Recordarán que ya hablamos de la imposición de manos y argumentábamos en aquel tiempo que cuando imponían las manos, el Espíritu Santo caía. Y ahora no impuso las manos, ni siquiera se percató, no lo preparó. No fue cosa de Pedro, él estaba predicando la palabra, él estaba contando la historia de Jesús, él estaba dando argumentación de lo que es las buenas noticias, y mientras aún hablaba, ¡pum!, cae el Espíritu Santo sobre las personas. Sobre todos aquellos que oían el discurso, con fe, con amor, con esperanza, cautivados por el mensaje de Jesús. Y dice el versículo 45, un versículo que a mí me pesa incluso leerlo, hermanos. Un versículo que dices tú, ay Señor, 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 quiero estar en el 44, permíteme esquivar el 45. Mira lo que dice el 45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Ah! ¿No es posible? ¿También a ellos les es aceptado ser llenos del Espíritu Santo? Madre mía, ¿qué pasó aquí? Ya Pedro había trabajado, ya Pedro había entendido que Dios no hace acepción de personas, pero me llama mucho la atención cómo les nombra Lucas, el autor del libro de los Hechos, dice, los fieles de la circuncisión. ¿De dónde venían estos hombres? ¿Quiénes eran? Pues eran los de Jope.
¿Y por qué vivían en Jope? Porque ellos habían ido a la Pascua judía. ¿Se acuerdan? Ellos habían ido a la Pascua judía de Jope a Jerusalén para celebrar la gran fiesta, y en la gran fiesta hubo la manifestación del Espíritu Santo. Estos hombres eran fieles de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Porque estaban apegados, estaban arraigados al uso, costumbre judía del Antiguo Testamento, más que del Antiguo Testamento. Porque si estuvieran apegados al Antiguo Testamento, hubieran recordado Deuteronomio capítulo 10, el versículo que mencionamos ayer, que dice: Dios no hace acepción de personas. Pero ellos estaban apegados más a la perspectiva, a la ideología judía rabínica del primer siglo, farisea. Los gentiles también pueden acceder, recibir al Espíritu Santo. No les cabía en la cabeza, estaban atónitos. Pero miren lo que dice la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí me puedo tardar mucho más tiempo en pensar sobre lo que está pasando. Hablaban en lenguas. Bueno, debe recordar que estos fieles de la circuncisión, el primer enfrentamiento, el primer encuentro con el Espíritu Santo fue el día de Pentecostés. Deben recordarlo. Ahora, la manifestación del hablar en lenguas, desde mi perspectiva pastoral, es más una evidencia, manifestación, acreditación hacia los judíos que hacia los gentiles. Escúcheme con atención. Los fieles de la circuncisión y Pedro no habían visto hasta este momento ver que los gentiles recibieran el Espíritu Santo. Esta fue presumiblemente la primera ocasión en que un gentil recibía el Espíritu Santo. Piénselo. ¿Cómo hago para que Pedro y los judíos acrediten, acepten, integren, entiendan que el Espíritu Santo también es una manifestación para los gentiles, haciéndolo de la misma manera como lo hice en Pentecostés? Ese es el razonamiento que yo les estoy planteando desde la perspectiva de Dios. Los fieles de la circuncisión y Pedro ya habían tenido un enfrentamiento, un encuentro con la llenura, con el descender del Espíritu Santo. Les sucedió a ellos cuando se les aparecieron lenguas como de fuego. Le sucedió el día de Pentecostés cuando los hombres de toda la región conocida del mundo antiguo empezaron a hablar en idiomas, a hablar en lenguas. Pero en esta ocasión, si Dios lo hubiera hecho diferente, es decir, sin la manifestación de las lenguas, sin manifestación de ningún otro tipo, sin ningún viento recio de ninguna forma, es posible que los judíos hubiesen dudado de la manifestación del Espíritu Santo, porque ellos estaban acostumbrados en dos ocasiones a que cuando el Espíritu Santo caía sobre las personas, había manifestaciones de poder. Así que, desde mi perspectiva pastoral, insisto, usted analice este texto conmigo. ¿Por qué se manifiesta el Espíritu Santo en los gentiles, hablando en lenguas, igual que en Pentecostés? Era una evidencia que los judíos necesitaban para quedar atónitos y entender sin lugar a dudas que el Espíritu Santo no hacía acepción de personas y que también venía sobre los gentiles. Vea lo que está pasando aquí. Permítanme leérselo desde esta perspectiva y de esta reflexión. Dice: y los fieles de la circuncisión. Interesante que les llame así, no dice los hermanos. Anteriormente ya les había hablado, les había dicho hermanos santos, pero aquí en este pasaje Lucas los identifica como los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Ellos lo entendieron, lo verificaron, lo comprobaron, lo constataron, les quedó bien claro que el evento en el que estaban era el mismo evento de Pentecostés. Y Pedro sabía que el evento en donde estaba, en la llenura del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, era de las mismas capacidades y calibre que el Pentecostés, y que en el aposento alto, cuando el viento recio les embargó con lenguas como de fuego sobre la cabeza. Ellos no podían tener duda. ¿Por qué, pastor?
Vamos a ir en la próxima semana al capítulo 11, la remambaramba que se va a armar contra los de Jerusalén. Los de Jerusalén van a preguntar, a ver, ¿cómo estuvo eso que también los gentiles? ¿Se imagina si el Espíritu Santo de Dios, en su libertad y en su poderío, hubiera realizado una manifestación diferente en la llenura del Espíritu Santo, sin darles esos antecedentes a los judíos, de que el mismo Espíritu que recibieron en Pentecostés, el mismo Espíritu que recibieron en el aposento alto, era el mismo Espíritu que estaba cayendo en la casa de Cornelio, y es el mismo Espíritu que recibió Apolos cuando oraron por él? Debían tener un esquema de recibir el Espíritu Santo en el primer siglo. Era la acreditación de la iglesia, porque ya no había judíos y gentiles, ahora era una sola iglesia, y eso tenían que entenderlo. Y dice la palabra del Señor al final, porque porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiero llamar su atención a 2:11. Perdón, si me estoy tardando mucho, discúlpenme, es que es importante que argumentemos bien para que usted tenga una fe sólida. 2:11, Hechos. No vayas tú, Keri, yo voy a ir nada más. Los hermanos que están en casa, por favor, apóyenme. 2:11, no quiero que muevan la pantalla porque es complicado ir de un lado a otro. Pero dice el 2:11 así, mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos 2:11, dice: cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Desde arriba dice, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en regiones, etc. El 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. A veces nos quedamos muy clavados, nos estacionamos, nos ganchamos mucho con las lenguas. Pero las lenguas no tendrían sentido si no se entiende el mensaje de los idiomas. Muchas veces perdón, discúlpenme, pero se magnifica mucho el evento de las lenguas allá y las lenguas acá. El mensaje es lo importante, ni el mensajero, ni la forma de entregar el mensaje es lo importante. Mira, ahorita estamos con una pantalla a través del Wi-Fi de mi casa, a través del Facebook. Un hombre que quizá no conozca a Cristo es el dueño de esta empresa que se llama Facebook y lo estamos usando. Pero no se están fijando en el mensajero, Juan Carlos Guajardo, no se están fijando en la vía en que está llegando, se están fijando en el mensaje de la misma manera. ¿Cuál era el mensaje de Hechos 2:11 de las lenguas? Las maravillas de Dios. ¿Cuál es el mensaje en las lenguas de Hechos capítulo 10, versículo 46? Vamos a ver. Hechos 10:46 dice así: porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que, entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Asegura que han recibido el Espíritu Santo. Frase importante, frase que debe aparecer en rojo. ¿También como nosotros? ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Vamos al 47. 47, aquí está. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo? Frase importante, tal como nosotros. Esa es la clave de este pasaje. Esta es la clave, que Pedro no le quedara ninguna duda de que la misma manifestación, el mismo Espíritu, la misma gracia, el mismo Cristo, la misma cruz, el mismo evangelio de poder, era uno para judíos y para gentiles. Dice, lo mismo que nosotros lo recibimos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuál es el mensaje en esta ocasión? Permítanme leerles una anotación que hice aquí. El mensaje de hoy es este: el evangelio de poder se basa y sustenta en la historia de Cristo Jesús. No en humanismo, no en perspectivas filosóficas, no en misticismo, no en buena onda, sino en la historia de Cristo Jesús. Cualquier evangelio que prediquen, cualquier persona, si está cargado hacia
el humanismo, hacia la filosofía o perspectiva filosófica de cualquier punto, misticismo o cualquier otra cosa, pierde valor, pierde sustento. El evangelio que tú y yo debemos predicar es un evangelio centrado en Cristo Jesús, la historia de Cristo. Pastor, ¿de dónde podemos tomar sustento para predicar el evangelio de Cristo? De la Biblia. Recuerde que los dos sermones o los dos discursos o pronunciaciones que hasta ahora le estamos escuchando a Pedro, donde el Espíritu Santo baja, se sustentan en los acontecimientos, los detalles de la vida de Cristo Jesús, de su muerte, de su resurrección y de ser testigos. Esos son tres elementos que acompañan las buenas noticias, en donde el Espíritu Santo salva, sana, restaura, cae sobre las personas. No adulteremos el evangelio. Oramos, hermanos, para terminar, y les pido en el amor de Jesús que compartan el evangelio con su familia, compartan el evangelio en sus redes sociales, compartan las buenas noticias. Solo Cristo salva. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas Dios, te rogamos que nos hagas testigos cada día más osados, valientes, que nos hagas testigos de tu evangelio, de tus buenas noticias, que no convirtamos tus buenas noticias en malas noticias, que podamos rescatar la historia de Cristo, tus milagros, tus dichos, tus bondades, imitarte, vivir en ti, Señor, agradecidos por tu muerte y celebrando tu resurrección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, cuídense mucho, nos vemos mañana en el culto a las 12 del mediodía, en esta misma canal. Dios les bendiga, adiós.